las disculpas a todos porque cosas del Orinoco, ustedes no saben ni yo tampoco, ¿no? Yo tengo la mala costumbre de tener la máquina prendida todo el día. Yo nunca la apago, me voy a dormir a las 2 de la mañana, está prendida, regreso, sigo trabajando. Y hoy, a las 7:30 de la noche, antes de entrar a unirme con ustedes, la máquina me decía que tenía que hacer una actualización de los programas, pero no era uno o dos, eran 8 programas que tenían que actualizar. Y desde las 7:30 ha estado actualizándose la información de esos programas, seguridad, qué sé yo, todo lo que actualiza Windows, y Bill está tratando de cobrarme seguramente también, porque yo tengo una versión pirata del Windows, ¿no? Entonces también seguramente se quiere meter, bueno, en fin, y recién he podido entrar. Es más, ni siquiera he abierto todavía los archivos que lo voy a compartir dentro de un rato con ustedes mientras vayamos conversando, ¿no? Entonces, las disculpas por esa demora involuntaria, realmente yo tenía que haber tomado las precauciones, y esta es la única máquina que me deja trabajar desde la casa, porque la otra máquina que tengo es del trabajo y no me permite hacer prácticamente nada, no solamente las cosas del trabajo, y no puedo estar poniendo programas, qué sé yo. Entonces, la última vez que estuvimos hablando, llegamos a desarrollar un poco lo que era el concepto de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco la automatización de esas habilidades humanas para que a través de programas de cómputo se simulen esas destrezas y podamos resolver problemas que se presentan en el día a día con rutinas, con procedimientos, con algoritmos, se llama en el lenguaje de la programación, que no necesariamente van a resolver los problemas de la misma manera como lo hacemos los humanos, ¿no es cierto? Pero, pero estimulando, acercándose mucho al razonamiento del ser humano y a la forma como esos problemas se resuelven en el día a día. El Internet de las Cosas es una proyección o una expansión o una extensión de esos conceptos, porque también está involucrada la inteligencia artificial para el concepto del Internet de las Cosas. Se trata de la interconexión de objetos cotidianos con el Internet. Los electrodomésticos, los vehículos, que ya los vimos en la charla anterior, los teléfonos y los computadores. O sea, al final vamos a ver un video de un par de minutos en el que se explica claramente cómo la interacción del día a día, de la vida diaria, con la tecnología, engloba, digamos, este concepto que se llama el Internet de las Cosas. Las cosas que tenemos a la mano están conectadas vía Internet y hacen tareas, inclusive con razonamientos que podrían parecer razonamientos humanos. Esto más o menos empezó a crecer de manera exponencial más o menos en el 2014. Muchos billones de sensores son los teléfonos que tenemos todos en el bolsillo, porque a través de él nosotros podemos mandar señales de la localización en donde estamos, ¿no? Billones de sensores están interconectados, está diseñado para grabar, procesar, almacenar, tratar y transferir esos datos para que interactúen entre sistemas utilizando una gran red de conexión de comunicaciones que es el Internet. Esa gigantesca red de información es una a la que podemos acceder desde cualquier sitio, siempre que haya esa conexión a Internet. Y la interacción se da a través de sus nodos. Imaginémonos una malla
en la que cada uno de los puntos de la malla, de los nodos de la malla donde están los nuditos, es un dispositivo de conexión. Entonces, mientras más grande es la malla, porque ciertamente hay mucha gente que está conectada a ese sistema, mientras más grande es la malla, más robusto y más confiable se vuelve. Entonces, toda esa cantidad de personas con todos los dispositivos se conectan con otros dispositivos que están en otro sitio a través de esa gigantesca red de comunicación que es el Internet. Por ejemplo, ¿no? Lo que se dice. Cuando el Internet de las cosas empiece a gobernar nuestra vida un poco más cotidianamente, digamos, vamos a tener el caso de que una de las lámparas de la casa está próxima a llegar al fin de su vida útil, ¿no? Un foco LED que hemos comprado para ahorrar ahí la luz del jardín ya está más o menos por los 9.500 horas, le faltan más que 500 horas para su vida útil estadística, y entonces en ese momento el asistente, porque es un computador en que tenemos todos los objetos de la casa, van a estar monitoreados mediante sensores. Y ese monitoreo significa que se está monitoreando también la vida útil de los equipos. Entonces, el asistente va a tomar nota que está próximo el fin de la vida útil y va a hacer la llamada telefónica a Saga Falabella, a Sodimac, a cualquier proveedor que haya en ese momento, y va a solicitar que nos envíen el repuesto y nosotros ni cuenta nos hemos dado porque estamos en el trabajo. Pero ya todo eso se hizo a través de este extraordinario mecanismo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que existe ahora? Más o menos dicen que hay un poco más de 4.000 millones de personas que están conectadas a Internet y eso significa más de 40.000 millones de dispositivos conectados. Dispositivos puede ser un carro que está conectado a Internet, puede ser una licuadora que está conectada a Internet, puede ser el refrigerador que está conectado a Internet y el teléfono que está conectado a Internet. ¿No es cierto? El 90% de los datos que se generan en el mundo, en nuestra interacción diaria, también están ya disponibles en esa gran red, la Big Data, digamos, ¿no? El gran almacén de datos. Entonces, tiene evidentes beneficios, pues, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, se va a poder hacer monitoreo sin necesidad de que alguien esté yendo a la casa de un enfermo crónico, van a poder saber, por ejemplo, sus indicadores de salud, ¿no? Presión, glucosa, qué sé yo, y qué tantas otras cosas más que necesita el médico para poder ir viendo cómo está la evolución del paciente, cuando el paciente está en su casa y el médico está de repente en otra ciudad, ¿no es cierto? Y eso, aparte de ser una ventaja, además de ser una ventaja, también incorpora un riesgo, como lo comentamos la vez pasada, ¿no? Esa reducción de los límites de la libertad y el espacio privado. Eso lo discutimos de manera un poco tangencial ese día y no lo veo ahora. Ah, no, ahí está mi amigo Marín, que es tan crítico al respecto, y con el que podríamos hablar largo y tendido cuando ya se agote el tema, ¿no? Porque ya, digamos, son las aristas que chocan con el centro, ¿no es cierto? Entonces, esto va a impactar, y yo les dije la primera vez cuando me comprometieron a hablar sobre este tema, esto nos va a impactar en todo orden de cosas, pero yo lo siento más cercano porque en mi ámbito de actuación yo trabajo en la industria y la industria es uno de los rubros que, digamos que más rápidamente ha empezado a ponerse a tono con la utilización del Internet de las cosas. Eso es lo que se llama la industria 4.0, ¿es cierto? Y un poco para poder ponernos en contexto, tendríamos que decir que históricamente la primera revolución industrial
se dio alrededor de 1785, más o menos. ¿Cuándo? Cuando un señor Watt inventó la máquina de vapor, ¿no? Y la energía hidráulica. Empezó a mover con portadores de energía que no eran la fuerza humana ni los bueyes, ¿no es cierto? Sino ya eran portadores de energía de otro orden, ya se tenían que trabajar esos portadores de energía. Entonces, para tener una idea de lo que significó eso, desde el punto de vista industrial, en 1760 más o menos se usaba o se producía unas 30.000 toneladas de acero. Estamos hablando de Europa, ¿no? Porque en Europa, digamos, reventó la revolución industrial, la primera revolución industrial. Entonces, en Europa se usaban más o menos y se fabricaban más o menos 30.000 toneladas de acero. El año 1810, 50 años más adelante solamente, ya se producían 1.000 toneladas de acero. En vez de 30, ya se producían 1.000 toneladas de acero. Entonces, era un salto cuántico para la época. La segunda revolución industrial, más o menos en 1870, unos casi 100 años más adelante, ¿cómo irrumpe la segunda revolución industrial? Con la masificación de la energía eléctrica. El señor Tesla, el señor de Westinghouse, todos los americanos que se Marconi en Europa, todos los que se metieron a estudiar a fondo la teoría electromagnética, ¿no? Dicho sea de paso, la teoría electromagnética es la que me ha dado de vivir toda mi vida, ¿no? Hasta ahora, y sigo leyendo los libros de Tesla y de Marconi que datan de esa época y los más recientes que son de 1920. La gente a veces se ríe cuando yo saco un libro de 1920 y ahí están todos los principios que estos patas han desarrollado y que nos sirven hasta ahora para poder analizar el comportamiento electromagnético de una máquina, ¿no? Entonces, la masificación de la energía eléctrica produjo pues un crecimiento exponencial de las líneas de ensamblaje, porque ya se tenía una fuente de energía. Ahí, por ejemplo, en esa época, más o menos casi a finales de los 1800, se produjeron 8 veces más autos de los que se producían a raíz de esa revolución. Y el precio del auto, claro, ya estamos hablando casi del 1900, bajó a la tercera parte, el Forte en sus primeras versiones, ¿no es cierto? La tercera revolución industrial apareció más o menos en 1970, cuando nosotros chibolos estábamos cantando el himno nacional y saludando a nuestros técnicos, ¿no es cierto? Esa es la irrupción de la electrónica, es decir, la miniaturización de los elementos, que empieza a haber o a desarrollarse la tecnología de información y comunicaciones a partir del desarrollo de la electrónica y el uso cada vez más grande de los programadores lógicos, ¿no es cierto?, para controlar los procesos. Y de ahí, del 70, que estamos hablando hace 40, 50 años, de ahí a ahora, la miniaturización se ha ido hacia la nanotecnología. Es decir, se han hecho cada vez más chiquitos los microprocesadores y ahora podemos tener en elementos muy pequeños, podemos tener una gran cantidad, una muy alta capacidad para procesar información. Entonces ahora, que es la industria 4.0 y que tiene que ver con el Internet de las cosas, ya tenemos los autos inteligentes por medio de, como comentamos la vez pasada, por medio de algoritmos, programación, ¿no?, autoadaptiva. O sea, los programas se van acomodando a la costumbre del conductor en el caso de los autos, ¿no? Es decir, puede aprender por sí mismo. Ya no tenemos que decirle, vaya por esta línea, sino solitito va creando rutinas que van afinando cada vez más
la distancia entre lo que quiere el conductor y lo que hace el vehículo. ¿Cierto? También de alguna manera hablamos la última vez sobre los nuevos empleos. Van a haber nuevos empleos, están habiendo nuevos empleos, porque ya estamos inmersos en este nuevo tiempo, en esta nueva era. Están habiendo nuevos empleos. ¿No es cierto? Por supuesto que se dice que los nuevos empleos van a ser en menor cantidad, probablemente más complejos, pero en menor cantidad de los que habían antes, que los que van a desaparecer en todo caso, ¿no? Y entonces eso también va a crear un nuevo problema, así como tenemos un problema de libertad, privacidad, también vamos a tener un problema intrínsecamente en el desempleo, ¿cierto? Se dice, y Oxford ha hecho esa investigación, que el 47% de los trabajos que se dan actualmente, que se realizan actualmente en todo el mundo, probablemente esté un poco más centrado en las realidades muy, muy manufacturadas como Estados Unidos y Europa. Pero dicen que el 47% de los trabajos actuales desaparecerán en los próximos 25 años. No sé si lo veamos nosotros, ¿no? También creo que les expliqué rápidamente, porque era un pantallazo nada más, porque el tiempo nos había ganado, que había una aplicación de Kensho, que es una transnacional que hace desarrollo, que es capaz de terminar el trabajo de un financista, un analista de finanzas de Goldman Sachs. Goldman Sachs es una transnacional de las finanzas y tiene un ejército de analistas ahí viendo cómo van a invertir la plata que les dan los gobiernos o las personas para hacer crecerla, ¿no es cierto? O cómo van a invertirla, ¿ya? Entonces, esa aplicación de Kensho es capaz en 30 minutos de hacer el trabajo de un analista de Goldman Sachs de un mes. Eso ya existe, ya existe. Entonces, imagínense el nivel de desocupación que pueden generar cosas como esa. Ese tipo actualmente gana $35,000 mensuales, ese analista, que ha sido comparado en el estudio. Entonces, bueno, vamos a ahorrar, o sea, va a costar menos, probablemente, no sé si a nosotros, ¿no? A nosotros siempre nos pica mucho el hecho de que vamos al banco a pedir un crédito, nos cueste el 80% anual. Pero en Estados Unidos no es así, en los países desarrollados no es así. Y ahí hay un profesional de este orden, un analista de finanzas, que gana $35,000 mensuales, pero probablemente va a tener que irse a su casa porque la aplicación no va a gastar ni $200 mensuales, probablemente, ¿no? De inversión. Entonces, se va a abaratar esa mano de obra. ¿Ya? Dice que van a desaparecer los jueces, ¿no? Eso, como digo, en los próximos 25 años. Los jueces, los árbitros, los empleados de call center, ¿no? En un orden que está por el nivel del 90%. Hasta más o menos el 80% los taxistas. Se habla de los taxistas que conocemos nosotros, que es aquel que va a su carro, no tanto el taxista de Uber todavía, ¿no? Sino ese taxista que antes salía a la calle y daba vueltas por ahí, ¿no? Los cajeros, los cocineros y los pescadores, en un nivel del 80%. Y esto sí quiero verlo, porque ya llegué, pero ustedes me van a permitir un ratito nada más. Control clic. A ver, ¿cuál es? Vamos a ver si acepta. Dice que van a desaparecer los trabajos repetitivos, ciertamente. ¿Ya? Ya. Ahora sí están bien. Vamos a ver. Sí, todo bien. Quiero que veamos este video que es súper interesante. Puede escuchar lo que yo voy a poner. Dale volumen ahí a tu máquina nada más.
¿Lo escuchan, no? Sí. Le voy a poner como así. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a ver. Quiero que veamos este video que es súper interesante. Let's say you want to ask Google to make you a happy family. ¿Lo escuchan, no? What you're going to Sí. hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. I'm looking for something to make good. Do you have a store? It's 12 p.m. He was like, "Sure, what is this you're looking for?" Just a minute, for now. Okay, we're going to turn the call on the bell. 10 a.m. to 5. Okay, what's the first thing? The first thing is pizza and okay, perfect. Yeah, I will see you eat that. Service is like for the three. Four. Just a minute, for now. Okay, what's the first thing? 10 a.m. to 5. Okay, what's the first thing? ¿Qué Ya. les pareció? Nadie se hubiera podido imaginar, o sea, nadie que está al otro lado del teléfono se hubiera podido imaginar que está hablando con un androide, ¿no es cierto? Google presentó una conversación de una señorita con un androide, y el androide le tomó la cita, le dio opciones, le dijo si quería café. O sea, nadie se hubiera podido imaginar que estaba hablando con una máquina. Y eso es la realidad. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de lo que viene junto al Internet de las cosas. ¿Qué tipo de trabajos entonces van a aparecer ahora que nos preocupa el desempleo, ¿no? Porque van a desaparecer algunos. También de algún modo estuvimos conversando la última vez, ¿no? Los youtubers, los operadores de drones, los desarrolladores de aplicaciones, los gestores de redes sociales, los conductores de Uber, pero los conductores de Uber de vehículos, los conductores, digamos, del centro de control ya van a ser, porque en el futuro van a ser autónomos los autos, ¿no es cierto? Y algo más cercano a nosotros, un patita de estos que nosotros contratamos para que toda esta información digital que tenemos a montones y no sabemos ni dónde está, nos ayude a ordenar como en una biblioteca tradicional, ¿no? Entonces el Foro Económico Mundial, una organización respetable todavía, dice que el 65% de los niños que están en la primaria ahora, más de la mitad de los niños que están en la primaria ahora, van a tener empleos que todavía no existen. Y para Dell, fabricante de computadores, americano de computadores, el 85% de los trabajos en el 2030 todavía no se han inventado, para el 2030. Y eso está cerca, de acá a 10 años. Quizá algunos de nosotros vamos a llegar a ver esos nuevos trabajos que todavía no nos imaginamos. Por ejemplo, acá plantean una actividad relacionada con las minas, pero en los asteroides, ¿no? O sea, minero de asteroides. Así como ahora nosotros vamos a la Tierra a sacar polimetálicos, en el futuro van a viajar a una estrella a sacar material, ¿no? Guía de viajes espaciales, así como esos guías que hay en Chan Chan, desarrolladores de avatar, o sea, esta realidad virtual, ¿no? Consultores en genética evolutiva, ¿no? Como digamos, y a partir de ahí, nuestra imaginación probablemente no tenga límites para pensar en hasta dónde podríamos llegar. O sea, full ciencia ficción para nosotros, ¿no? De repente para otros no. Entonces, los electrodomésticos, como los concebimos ahora, tienen un cordón y tienen un mando que nosotros manualmente podemos activar. Los electrodomésticos en el futuro
van a tener un sistema operativo que va a estar almacenado en la nube. O sea, su servidor va a estar en nube. Van a tener lenguajes naturales, no van a ser lenguajes de programación muy sofisticados. La comunicación va a ser Wi-Fi y a través de ese software van a poder relacionarse con el humano para poder ejecutar las tareas que ahora tenemos necesidad de hacerlas en vivo y en directo, ¿no? Para hacer un jugo uno tiene que acercarse a la licuadora, mover el botón y bueno, en fin, en el futuro no va a tener verdad. Los nuevos paradigmas relacionados con nuestra era, ¿cuáles son? Siempre hemos dicho, o siempre nos han dicho, y nosotros lo hemos creído así a pie juntilla, que en los negocios el pez grande se come al pez chico, ¿no es cierto? Y siempre el chico ha estado cuidándose del grande. Bueno, ahora el nuevo paradigma es que el pez rápido se come al pez lento. O sea, la razón de cambio tiene que ser mucho más alta para poder sobrevivir. Hablo desde el punto de vista empresarial. Los ejemplos más clásicos en su falta de reacción son, por ejemplo, los que se relacionan con Nokia, el fabricante de los teléfonos, ya no existe más. Kodak, que hacía las máquinas fotográficas que nosotros usábamos cuando éramos jóvenes, y hasta hace 30 años nada más, Blockbuster, que con la irrupción de las películas de streaming ya desapareció, ya no existe Blockbuster. Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? A que el 52% de las empresas, las 500 empresas más grandes del mundo, de las 500 empresas, el 52%, o sea, un poquito más de la mitad, un poquito más de 250, han desaparecido en los últimos 15 años. Por eso, porque no se han adaptado al cambio y porque no han sido lo suficientemente ágiles para poder reaccionar. ¿Y cuáles son los nuevos tigres? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? Para la parte, digamos, para la parte nuestra, ¿no? Para la parte que no es oriental, Facebook, Amazon, Netflix y Google. Esas son las 4 grandes. Y para la parte oriental, Baidu, Alibaba y Tencent, ¿no? Son empresas ahora, son empresas de tecnología las que han desplazado a las grandes empresas tradicionales. Por ejemplo, en 1980, las empresas más grandes del mundo eran Apple, ¿qué hacía Apple? Computadores. HP, ¿qué hacía HP? Computadores y máquinas impresoras, hardware, electrónica, ¿no? En 1990, 10 años más adelante, se mantenía más o menos la misma correlación. Las más grandes eran Apple, HP, IBM. Pero del 1990 hasta 2015, ¿quiénes son las más grandes? Apple, Microsoft, Google. Pero Apple ya no hace computadores, hace tecnología, ya no hace hardware, hace software. Microsoft igual, Google igual, plataforma, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía acá un dato de 2018, pero después pude actualizar un poco para tener la información un poco más cercana, ¿no? En mayo de 2020, ahorita, creo que en mayo o en junio estuve hablando con ustedes por primera vez, entonces era una información reciente. Ahora último ya no la he vuelto a ver para actualizar. Pero en mayo de 2020, para las empresas que cotizan en bolsa, porque claro, hay empresas que no cotizan en bolsa, pero esas son empresas truchas, o sea, por lo bajo. Puede ser de Pablo Emilio Escobar, ¿no? Pero las empresas formales en el mundo cotizan en bolsa. La número 1 en el mundo se llama Saudi Aramco y es una empresa, es un consorcio empresarial, es un grupo de empresas, es un grupo, sí, efectivamente, que está dedicado al petróleo y al gas y a la refinería. Esa empresa, que es árabe, ¿sí? De Arabia Saudí,
su patrimonio es de 1.585.000 millones de dólares. O sea, 1.585.000 millones de dólares. La que le sigue, miren, estamos hablando de 1.585.000 millones de dólares. La que le sigue es Microsoft. Ahí nomás, miren, una empresa de las tradicionales, oil and gas, infraestructura, refinerías, oleoductos, gasoductos, bombeos, todo eso, ¿no? La que le sigue es una empresa de tecnología, Microsoft. ¿Y cuánto tenía en valor en mayo de 2020? 1.359 millones de dólares. Y la que le sigue a Microsoft en tercer lugar es Apple, que también hace lo mismo que Microsoft, 1.286 millones de dólares. Y la que le sigue a Apple en cuarto lugar es Amazon, que vende todo lo que se le ocurre a uno por internet en todo el mundo, 1.233 millones. Y ahí está Google, que ahora no se llama Google, sino se llama Alphabet, rozando los 1.000 millones, 919.000 millones, 919.000 millones. O sea, esto de Microsoft es 1.359.000. No es 1.000, es 1.359.000, porque es 1.359 miles de miles, o sea, millones. 1.359.000 es lo que vale Microsoft. 1.286.000 millones de dólares es lo que vale Apple. 1.233.000 millones de dólares es lo que vale Amazon. Y Google vale 919.000 millones. Casi 1.000.000 de millones. ¿No es cierto? Le sigue Facebook, 584.000, más modestamente. Alibaba, el gigante asiático de las ventas, 545.000 millones. Y Tencent, una empresa de comunicaciones en el Asia, 510.000 millones de dólares. Imagínense. Ese es el ranking de los más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el negocio está en la tecnología. Por ahí están las cosas. ¿Y a dónde están apuntando estos señores? Los visionarios de los negocios. A la industria de los videojuegos, algo que le gusta mucho a mi sobrino que veo ahí a la derecha, el hijo del Cholo Álvarez. ¿Eh? Y está bien enfocado mi sobrino, mira. La industria de los videojuegos es un gran negocio. Todo lo que se desarrolla lo vende Google en el Play, en el App Store. El 30% de lo que cobran los desarrolladores es para Google. ¿Y dónde estaba Google? Google estaba en el quinto lugar, 919.000 millones de dólares de ingresos. Ya, pues, se darán cuenta. Noticia, tío. Noticia. Acaban de destronar a Google y al App Store y a la tienda de Google como la plataforma de juegos por ser muy cara. Ha aparecido Epic, que es una tienda también de juegos y solamente le cobra el 15% a los desarrolladores. El caso de Fortnite, que ahora está migrando todo a Epic. Y eso es algo que tenemos que rescatar de la competencia, por ejemplo. O sea, Google era un monopolista y cobraba lo que Google, porque claro, la mayor parte del mundo usa el Android, ¿no es cierto? Y la otra parte del mundo usa, bueno, en pequeña proporción, usa pues el otro, el de la manzana, ¿no es cierto? Y ellos cobraban el 30%. Claro, la competencia genera esa ventaja para los consumidores. Y en buena hora que haya sido así, y gracias por el dato, Alonso. Qué bueno. Entonces, ¿a dónde vamos? El recurso ahora es la información, la Big Data. ¿Quién tiene la información? Google y Facebook. Ellos son los dueños de la información. Nosotros, todo lo que hacemos está puesto ahí. Y ellos saben a dónde apuntamos, qué queremos y qué necesitamos.
Entonces, esto también es un poco el hecho de manejar esas grandes bases de datos y tener la arquitectura para poder interactuar vía Internet con esas bases de datos es la clave del éxito de Amazon, ¿no? Es el más grande proveedor online del mundo. Airbnb, que no tiene ni un cuarto, pero alquila espacios. Netflix, que no tiene salas de cine, pero nos pone las películas en streaming. Y Uber también, que tiene a toda la gente trabajando para ellos, pero no tiene ni un taxi. ¿No es cierto? Y lo último que viene es que la gente ahora ya no es un Homo sapiens, sino hay una nueva nomenclatura para decir a la gente. Se llaman los phonosapiens. Los chicos ahora están viendo la televisión y mientras ven la televisión están interactuando con su teléfono. El 75% de la gente en Estados Unidos hicieron ese estudio, el 75% de la gente, mientras ve la televisión, está usando su teléfono. Yo acá también veo a mis hijos que hacen lo mismo. No sé si están viendo la tele o están viendo su teléfono, pero parece que tuvieran proyección hacia los dos lados, ¿no es cierto? Y para graficar eso que le dije a Alonso hace un momento, los youtubers ganan, los exitosos, más o menos 16 millones de dólares en publicidad cada año. Y Faker, un famoso jugador, gana 5 millones de dólares al año. Se mueve en ese negocio, ¿no? Creo que Alfonsito, ¿dónde está mi compadre? Yo no lo veo. Alfonsito Giver tiene un hijo que también se dedica, ahí está. Alfonsito, tú tienes un hijo que también está metido en las grandes ligas. Gamers. Y yo creo que su futuro es excelente y bueno, eso significa que ustedes deben estar muy contentos. Justamente está de vacaciones, está por ahora acá. Y pero una de las grandes ventajas, por ejemplo, que a él comenzaron a jugar en la Universidad de Toronto. De ahí se fueron a jugar a la China, a Taiwán. Después se han ido de vacaciones a Corea. Ahora está trabajando 2 años más. Está feliz. Gana como $180,000 anuales, algo así. Bueno, pero es la ventaja de... Excelente. O sea que ahora uno ya tendría que más bien propiciar ese tipo de tareas, ¿no es cierto? Efectivamente. Así es. Bueno, seguimos adelante. El negocio, acá estoy buscando algo que quiero poner. El negocio mueve 1.650 millones de dólares al año. ¡Qué barbaridad! Es una locura. Y les voy a poner, solamente para que saboreen un poquitito de eso, les voy a poner ahorita el video respectivo, pero en una final de la NFL, el fútbol americano, 70 millones de espectadores. Es una locura. Bueno, ahora sí les voy a compartir el video. A ver, voy a poner como pestaña. Es esta de acá. Y ahora sí podemos ver el... One of the biggest esports events in the world has toured the planet.
just want to say thank you for Francisco y support us. It means a lot to me. Love you guys. All we want to do is play on the big stage. This is where we grow as players. I think everyone is really pumped up to get out there. It's a grand stage for a grand game. Get the best in the world. Unbelievable. What a storyline that is. The biggest, most important point, we have got you! All of you here in the arena, we're part of history. To be honest, we just met here, since brings people together, it's amazing. It's absolutely mind-blowing where esports has come. These are those moments I don't think anybody on that stage will ever forget. Thanks a lot, guys. You guys made this a great show. We'll never forget the tournament. Just beautiful. Esos son los gamers actualmente. Esos son los gamers. O sea, ese es uno de los, es el émulo de alguno de los hijos de Alfonsito que está por ese camino. Como les decía hace un rato, en Estados Unidos a ese tipo de eventos solamente le gana el fútbol americano, la final. 141 millones de personas ven esa final. Y estos juegos los ven 70 millones. O sea, ya imagínense el potencial en publicidad y en merchandising y en todo lo que sea, ¿no? Entonces, para terminar, todo lo que hemos hablado la vez pasada y hoy mismo nos impone pues una serie de cuestiones, problemas, retos y por supuesto crisis y por supuesto oportunidades, ¿no? Porque cuando existen problemas y cuando existen crisis van a surgir las oportunidades. Y eso vamos a tener que descubrirlo en el camino. Como decía, en el desarrollo van a desaparecer muchas de las actividades a las que estamos acostumbrados ahora y van a aparecer otras o se van a inventar otras. Bueno, habrá que impulsar a nuestros hijos y a nuestros nietos a que sigan esos caminos, ¿no? Porque tal vez acá en el Perú todavía va a estar un poco retrasado el tema de la evolución hacia ese paradigma, pero tarde o temprano va a llegar. ¿Ve? Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Carlos, Sí. muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por la exposición. Quiero hacerte una pregunta, no sé si podrías un poquito informarnos sobre el 5G. Ya, el 5G es una plataforma, o sea, es una evolución de la plataforma de comunicación solamente, es una evolución. Y el 5G lo que tiene es mayor, mayor capacidad para transmitir información. Es decir, los anchos de banda son cada vez más amplios y entonces ya no vamos a tener esos famosos cuellos de botella para poder comunicarnos unos a otros. El 5G es una evolución y en medio de la evolución lo que trae es un ancho de banda más grande, como si estuviéramos en una carretera que inicialmente tenía un carril, luego hicieron 2 carriles de ida y vuelta, luego hicieron una autopista, 2 de ida y 2 de vuelta, y el 5G son 6 a un lado y 6 al otro, o sea, tienes un ancho de banda tan grande que es bien difícil que eso se pueda saturar. Eso es el 5G.